en sus acostumbrados jueves científicos. Esta noche tengo el placer y el privilegio de presentarles al doctor Luis Figueroa Montes. El doctor Figueroa es una persona distinguida, muy notable entre nosotros. Él es el presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Es también presidente de ALAPAC. Para los que no están al tanto, ALAPAC es la Asociación Latinoamericana de Patólogos Clínicos. Es directivo del Colegio Médico del Perú. Es asociado de la American Society for Clinical Chemistry. Es directivo de un órgano muy importante de asesoría, de organización que es Medicina de Laboratorio. Él es actualmente médico del servicio del Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud. Le voy a pedir permiso y pidió que su presentación fuese más corta, pero imposible no decir que él tiene ver varios premios Kaelin por una serie de presentaciones. Eh, y, en fin, él es una persona muy distinguida, muy amigo, y ha accedido a colaborar con nuestros jueves académicos, nuestros jueves científicos, con un tema apasionante y de una actualidad realmente importante, y es todo lo que es inteligencia artificial y sus aplicaciones a nuestro tema, a nuestro oficio, que es el banco de sangre. Creo que vamos a escuchar una conferencia brillante como las que nos tiene acostumbradas el doctor Figueroa, y les pido que todos mejor provecho de esta. Adelante, doctor Figueroa, y gracias por su presencia, por su presentación esta noche con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Enio, por su pasalacua. En realidad, para mí es un honor que usted, siendo past president de nuestra sociedad, me presente el día de hoy aquí y compartir con colegas un tema tan importante, actualizado, ¿no? Sobre este tema de la inteligencia artificial, básicamente, y cómo va aterrizando en la atención sanitaria. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Hemoterapia y Bancos de Sangre del Perú, a la doctora Mariela Delgado, por permitirme a través de su área académica presentarme y ser parte de esta actividad programada por ustedes con el objetivo de difundir el conocimiento en relación a temas puntuales. Y bueno, el doctor Enio tuvo la gentileza de invitarme, así es que vamos a tratar de abordar este tema. Tengan la libertad de interrumpir, no hay ningún problema, o si no, al final, como prefieran, hacemos un debate, una conversación sobre este tema. Muy bien, voy a compartir la presentación y comenzamos con la presentación del tema en sí. Bueno, la inteligencia artificial, como saben, es algo que está revolucionando la forma en cómo se están dando las dinámicas en diferentes sectores industriales, en realidad. Y la atención sanitaria no es ajena a ello, ¿no? Pero está avanzando de una manera increíble. Y definitivamente muchos hablan que es quizás uno de los avances más importantes que se está desplegando en estos últimos años. Obviamente, en el sector de terapia transfusional, de medicina transfusional, de banco de sangre, no es ajeno. Muy bien, no tengo ningún conflicto de interés con esta revisión académica. Hace ya bastante tiempo yo sigo al doctor Eric Topol. Eric Topol es un médico destacado estadounidense y él siempre mantiene mucha actualización en temas relacionados a inteligencia artificial y genómica. Pueden seguirlo por redes. Y justo hace poco habló sobre sobre este artículo. Este es un artículo publicado en Lancet, donde trata de abordar un poco un análisis, hace un análisis de los ensayos clínicos
sobre inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Habla de los principales temas que son abordados, como gastroenterología en el 43%, especialmente temas relacionados a la detección de pólipos en el colon. Como saben, son lesiones premalignas en muchos casos. Y después la segunda especialidad en que es constantemente abordada es radiología, ¿no? Por ejemplo, para abordar el tema de mamografía. Pero si ven ya con más detalle, ven que la mayoría de los estudios, el 27, 31%, 27 de los que están aquí en este análisis, son estadounidenses y después está China con 30%. Digamos, los países que más publicaciones generan, en este caso son 88 ensayos clínicos, ensayos aleatorios, donde tratan de tener una mayor rigurosidad en su diseño metodológico, en la investigación, para tener mejores resultados. Eh, y miren Latinoamérica, lamentablemente estamos bajos. Todos estos ensayos que fueron abordados en esta publicación, ninguno de ellos se centró en reducir la mortalidad como criterio principal o como un resultado principal, como un outcome, ¿no? No fue abordado. Sin embargo, hace poco, en Nature Medicine, publicaron un ensayo clínico realizado en Asia donde sí abordó este tema. Es el primer ensayo clínico que sale donde ya se aborda si una intervención con inteligencia artificial puede evitar la muerte, disminuye obviamente la morbilidad en algunos pacientes. Y efectivamente encontraron que cuando se hacía una intervención, en este caso eran pacientes que aleatoriamente se les asignó un control mediante electrocardiogramas, ¿no? Con inteligencia artificial comparado con el diseño tradicional. Y vieron que en los pacientes que tenían alto riesgo con seguimiento con electrocardiograma por inteligencia artificial, tuvieron pues menor mortalidad comparado con el grupo control. Sin embargo, en la población con bajo riesgo no hubo mayor diferencia, un hazard ratio que no fue, digamos, importante. Entonces, este se vuelve en el primer ensayo clínico que aborda quizás una intervención con inteligencia artificial en búsqueda de un resultado importante como evitar la muerte. Entonces, al final, Eric Topol menciona pues que a pesar que se da un paso adelante y tres atrás, porque hay muchas revisiones que más bien cuestionan en sí sobre la aplicación de la inteligencia artificial, pues estos avances se van a ir dando y él dice pues necesitamos mucho más, ¿no? Y cuando habla de necesitamos mucho más, debemos entender la importancia de generar pues buenos estudios de inteligencia artificial que cumplan algunos requisitos mínimos que permitan que sus resultados puedan ser, puedan inferirse en la población objetivo y ser implementados, dependiendo obviamente del modelo y de la estructura, cómo querramos hacerlo. Entonces, este es un tema que se abre, en realidad es un panorama nuevo y definitivamente pues los laboratorios clínicos, los bancos de sangre no son ajenos, ¿no? En esta primera parte vamos a abordar un poco cómo se está implementando ya en el laboratorio clínico, unas cuantas diapositivas y al final en la parte central abordaremos justo el tema de medicina transfusional, en una revisión sistemática que pude encontrar relativamente actualizada. ¿Pueden pensar las máquinas? Esa era la gran pregunta y esto se lo hizo Alan Turing hace mucho tiempo. Y en definitiva, pues, se está demostrando mediante algoritmos, programación, informática, de que las computadoras pueden aprender tareas específicas. Entonces es un aprendizaje de las máquinas, un aprendizaje que se va dando en el tiempo conforme nosotros vayamos, por decirlo así, alimentando esa información, esos datos importantes que sean de calidad y que permitan pues construir según el modelo que uno utilice de acuerdo al suministro de datos que tengamos, cómo vamos a elaborar o qué herramientas de inteligencia artificial vamos a utilizar para ello. Entonces, esto ya se está dando, como dije, en diferentes sectores y vamos a ir viendo un poco, ¿no? Hace muchísimos años, la primera revolución industrial con el vapor, obviamente, generó pues un cambio en la industria, después ya la electricidad permitió otra mayor intervención, y de ahí ya el Internet con inteligencia artificial básica comenzaron pues a generarse un gran cambio en las industrias, pero ya en estos últimos años, esta inteligencia artificial con un aprendizaje de las máquinas, o conocido como el machine learning, eso comienza a cambiar. Entonces,
Si vemos, por ejemplo, estos equipos, estos brazos mecánicos que están construyendo autos, que tienen una función automatizada, podría ser similar a estos brazos, pero estos brazos están eligiendo aquí algunas estructuras de acuerdo a lo que uno vaya aprendiendo. Entonces, ambas podrían ser consideradas, digamos, como inteligencia artificial, pero van a tener algunas diferencias, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial se utiliza de diferentes formas, ya sea para temas de robótica, para visión computarizada y poder discriminar qué es lo que vemos, temas asociados al lenguaje o a la escucha, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ambas utilizan inteligencia artificial, pero esta no tiene ya una programación, digamos, dentro de lo que tiene que hacer. En cambio, esta va aprendiendo conforme nosotros vamos dando la información. Entonces, esta capacidad de aprender es la que se llama el machine learning o el aprendizaje automático de las máquinas, o cómo ellas van a comenzar a tratar de llevar un razonamiento un poco más humano, ¿no? De lo que el humano pudiera hacer, ellos van a tratar de hacer. Entonces, a esta habilidad de aprender es la que se conoce como el machine learning, ¿no? O el aprendizaje de las máquinas. Y van a ver que en cualquier modelo que se comience a implementar esta primera etapa del aprendizaje superficial, intermedio, digamos, va a ayudar a que el modelo que nosotros querramos construir, va a depender cómo lo podamos implementar. Ya después probablemente vendrán temas más profundos, ¿no? Como el de learning, en fin. Esta visión computarizada, por ejemplo, cada vez que hacen un captcha, un recaptcha, cuando buscan información en Internet, les van diciendo que ven, ¿no? Acá, por ejemplo, mediante esta alimentación, nosotros podemos ver que esta es una luz de tráfico, estas son personas, acá, por ejemplo, con una bolsa, un camión, un auto, una persona, etcétera. Y ya lentamente estos autos, por ejemplo, comienzan a aprender y discriminar. Cuando nosotros entramos, vamos alimentando esta información. De tal manera que son millones y millones de datos que van ingresando a estas máquinas y van aprendiendo esto. Discriminar puentes, discriminar taxis, discriminar luces de tráfico, etcétera, etcétera, alimentan a estas megacomputadoras con una gran cantidad de información o lenguaje que al final pues termina aprendiendo. De esa forma, en los laboratorios clínicos también se está tratando de utilizar esa gran información, ¿no? Dependiendo mucho del tipo de información que tengamos, una información, un dato estructurado, un dato no estructurado, uno va a tratar de implementar diferentes herramientas que se necesitan para poder obtener resultados. Por ejemplo, aquí vemos cómo algunos resultados estructurados nos permiten obtener puntuaciones para definir después si es que el paciente tuviera o no sepsis, de acuerdo a lo que nosotros buscamos mediante algunas herramientas, ¿no? Y al final discriminamos, pues hay un 95% que no es sepsis, 99% que es sepsis, etcétera. Igual si son imágenes, ¿no? Por ejemplo, una morfología de un eritrocito, mediante otras herramientas que se pueden utilizar para este machine learning, discrimina, por ejemplo, que es un 95% de probabilidad que sea un equinocito. Igual, digamos, obtener esta información mediante un aprendizaje supervisado, va a tener que ser liberado por un ser humano, ¿no? Y eso va a tomar tiempo. Y este tema no es de ahora, este tema ya tiene algunas décadas y en los laboratorios, por ejemplo, el ejemplo más clásico que puede existir y que se utiliza es la calibración. Según esta publicación, es quizás la parte más básica que se utiliza de inteligencia artificial dentro del quehacer. Sin embargo, con el tiempo, conforme van utilizándose diferentes test, se pueden crear scores o algoritmos que permitan definir algunas patologías, como por ejemplo para ver con diferentes pruebas de laboratorio las probabilidades que tiene un paciente de tener defectos del tubo neural, etcétera, ¿no? Problemas congénitos. Laboratorio clínico, igual, por ejemplo, en bancos de sangre, genera mucha data, ¿no? Mucha de ella estructurada, pero va a depender cómo nosotros querramos utilizarla para explicar modelos y estos modelos al final me permitan generar intervenciones de las que obviamente necesitemos, ¿no? En general, en laboratorio se han utilizado en algunas áreas específicas donde hay mucha demanda de tiempo para interpretar de repente algunas de ellas, como interpretación de proteinogramas o patrones, ya sea por espectrometría de masa u otros. Entonces,
ayudan obviamente a disminuir de repente la fuerza laboral manual, haciéndola un poco más ágil, pero igual todos estos modelos pues necesitan, en la medida que se generen mayor número de estudios, va a permitir que al final pues tengamos estudios más maduros, estudios más potenciados, que permitan ser utilizados en el día a día, ¿no? En el ejemplo de uroanálisis también se ve este tema, ¿no? Como imágenes digitales pueden permitir al final generar algún tipo de reportes preliminares, que al final obviamente el usuario lo va a decir. Igual pasa en inmunofluorescencia, ¿no? Estos son usos que se están utilizando ya hoy en día. Hay muchos estudios automatizados, software predictivos que te dicen que tanto por ciento de probabilidad de que obviamente sea un patrón específico y a uno obviamente con los criterios de la experiencia va a discriminarlo. Hace mucho tiempo, me acuerdo, en el año 2016, en una gran sesión del ACC, se presentó este lapicero que en sala de operaciones, ante una lesión sospechosa, se pasaba nada más por encima del órgano, inmediatamente un espectrómetro de masa, mediante espectrometría de masa en sala de operaciones, te decía que había probabilidades de que sea pues un cáncer, ¿no? Y qué tipo de cáncer que permitía generar de repente una intervención quirúrgica más agresiva, ¿no? Entonces, esto ya se viene dando para diferentes usos en los laboratorios clínicos. En hematología creo que es el mejor ejemplo de cómo la evaluación de estos datos permiten pues definir ya en la morfología celular hematológica y discriminar qué tipo de célula es, ¿no? Hace poco tuve la suerte de conocer a un ingeniero mexicano que está trayendo una tecnología bien interesante, una experiencia muy particular con un método que ayuda a ver, inclusive detecta, digamos, mediante inteligencia artificial y el atlas y la biblioteca que debe de tener este software, a determinar lo que se conoce como ceguera blástica, es decir, profesionales expertos entrenados no ven algunos blastos y que se pueden estar escapando y que estas metodologías tienen un porcentaje inclusive un poco más alto de concordancia, ¿no? Comparados con los humanos. Entonces, son cosas que ya se están dando en los laboratorios clínicos. Me acuerdo que hace 2 años que viajé también había una metodología que se volvió un patrocinador importante en la ACC y era este equipito pequeño, Olo, que hacía hemogramas en consulta externa. Utilizaba algunas metodologías de fluorescencia y reía en un tiempo promedio el hemograma para que los médicos pudieran hacer intervenciones en algunos centros, obviamente, que podrían generar este tipo de intervención. Y los estudios de concordancia eran muy altos con metodologías conocidas, ¿no? Acá aplicaban red neuronal convolucional, aprendizaje automático, por ejemplo, este es el equipito. OLO works for all conditions and reports a 5-part differential complete blood count, including 19 parameters and advanced abnormalities flags. Sample preparation takes 2 easy steps and 2 drops from either the fingertip or a venous sample. 1 drop is placed directly into the cartridge, and a second is mixed and added. With the sample ready, the cartridge is loaded into the OLO instrument. 10 minutes, results are ready on the touchscreen and can be printed, emailed, or sent to a lab information system. Y así muchos equipos se están utilizando hoy en día. Hay un equipo bien interesante que te da resultados de un cultivo positivo, un antibiograma rapidísimo, en menos de creo que 4 horas, porque el alta hospitalaria es importante si lo enfrento a la noche cama, cosas así. Pero todo esto obviamente tiene que pasar pues por rigurosidades de análisis económico, eficacia, eficiencia, en fin, que se tiene que ver ya más al interno. Varias publicaciones analizan ya este tema, cómo se utiliza la información, la data, los laboratorios clínicos, ¿no? Y hay pues una brecha importante que tenemos que abordar, que es básicamente de que nosotros como profesionales de medicina y laboratorio, de patología clínica, de bancos de sangre, tenemos que ir incorporando. Estas ya no son habilidades que no debamos conocer, ya son habilidades duras, ¿no? Y justo lo vamos a ver en la parte final dentro de el futuro. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito ya lo que pasa en los bancos de sangre o una revisión que encontré de una revista importante, de un análisis que ha hecho de los principales estudios que están abordando la implementación
ya de inteligencia artificial en los bancos de sangre. Buscando en la literatura encontré un artículo muy interesante que una experiencia inglesa hablaba de que había mucha gente que no iba a donar porque tenía miedo a las agujas. Y decía de que había un 25% de adultos que tenían miedo a las agujas. Entonces estas personas a veces, por evitar estas reacciones vasovagales, pues no acudían a la donación. Entonces, estos investigadores, mediante herramientas de inteligencia artificial, esta doctora comienza a analizar en la sala de espera o al inicio de la extracción patrones faciales y comportamientos de aumento de temperatura que pudieran predecir que esta persona va a tener un evento vasovagal. E inmediatamente, mediante un aplicativo, lo tranquilizan viendo alguna cosa que al paciente le genera tranquilidad y así han logrado incrementar una tasa de donaciones, por ejemplo, ¿no? Es un software que está ahí, tiene su enlace en YouTube. Si alguien está interesado, se lo puedo dar sin ningún problema. Pero me llamó mucho la atención de esta publicación. Entonces, a nivel mundial se están haciendo ya muchas intervenciones de este tipo. Y el objetivo digamos, de abordar esta pregunta es respondida de manera muy interesante en esta revista, ¿no? En esta publicación, que es una publicación de enero de este año, o sea, hace meses nada más, evalúan cómo el Machine Learning, pues, tiene una aplicación, una usabilidad dentro de los laboratorios clínicos, ¿no? Cómo pueden utilizarse, ¿no? En qué aspectos estas intervenciones de estos investigadores en diferentes partes del mundo han comenzado a utilizar. Ellos, en líneas generales, pues abordan cómo el aprendizaje automático, este Machine Learning que ya conversé, ofrece pues una capacidad de integrar muchos datos, ¿no? Mucha información. No solamente que sean gran cantidad de información, sino también que son variados, ¿no? Y que al final, si uno no utiliza, de acuerdo al modelo, puede ayudar pues a la intervención oportuna, una atención personalizada, a que los médicos de repente tomen mejores decisiones, al final en beneficio de los pacientes. En especial, tocan de manera reiterativa evitar la sobretransfusión, ¿no? O la sobrecarga de hierro en pacientes, ¿no? Esto está avanzando muy alto, de una manera muy rápida, perdón, y tienen el potencial, pues, de relacionarse a la gestión de sangre del paciente, ¿no? Ellos en esta publicación claramente establecen un ejemplo de cómo a través de los datos que uno obtiene, ¿no? De las características de esta información que ingresa a una base de datos importante, nosotros vamos a comenzar a entrenar mediante modelos, ¿no? Lo que nosotros querramos como ingreso y salida de este entrenamiento. Al final se genera un modelo preliminar, un prototipo, digamos, ¿no? Que este prototipo también continúa siendo entrenado en el tiempo, con información también que nosotros querramos, ya información de ingreso, y esperamos pues estos resultados que pudieran predecir lo que nosotros queremos, ¿no? Y que esta predicción obviamente esté alineado a lo que tradicionalmente pudiera interpretar un ser humano, pero obviamente en un tiempo mucho más corto, de repente con mayor evidencia, que es lo que generáramos, ¿no? Y al final este entrenamiento pues permite obtener un modelo que nosotros queremos. Y esto no para, porque obviamente este es como un ciclo de mejora, esto no se va a detener, esto va a mantenerse en el tiempo y los modelos, de acuerdo a lo que uno implemente, pues va a ir mejorando. Este estudio, esta revisión sistemática, no es metaanálisis, es solo una revisión sistemática. Ellos han buscado información, han buscado artículos, han cumplido requisitos, obviamente, de lo que es una búsqueda en Internet y han encontrado, pues, cerca de 4.500 estudios en base de datos escrita ya en la parte metodológica. Al final, pasan por una serie de evaluaciones para ir hacia donde los investigadores quieren llegar, tratando de darle rigurosidad de las publicaciones, mediante qué metodologías, si eran multicéntricos, no eran multicéntricos, número de población, modelos, transparencia de los datos, acceso a ellas, etcétera, lo que ya mencioné en el diseño metodológico. Y al final, solamente para la revisión incluyen 93 investigaciones o estudios que ellos consideren que vale la pena destacar, que vale la pena mencionar. Y es sobre, este autor Maynard aborda
estos 93 estudios en esta revisión. Y de ellas vamos a hablar. Primero que él hace una comparación de cómo en el tiempo los estudios que él pudo obtener han ido pues desde el año, digamos, finales del inicio de los 2000 y cómo se ha ido incrementando en el tiempo. Miren cómo, por ejemplo, en este 2023 ha incrementado de manera significativa, ¿no? Casi ha triplicado, digamos, el valor del año anterior o los años anteriores, ¿no? Y hay un porcentaje de acumulación importante. Los países con más estudios a la cabeza lidera Estados Unidos, sigue China con 16, Europa con 12, Canadá con 6, y de ahí menos cantidad de estudios de otros países. La mayoría de ellos son sobre los glóbulos rojos, el uso de paquetes globulares, 46 de los 93 estudios, y de otros productos sanguíneos, 22%, ¿no? Algunos que no fueron especificados. 5 estudios abordaron plaquetas y 2 plasma. Sobre las intervenciones, vamos a ver qué son estos 4 principales intereses, por decirlo así. Transfusión, predicción de la transfusión, es decir, establecer scores o análisis o interpretación con información, es decir, realmente este paciente meritúa o no una transfusión, lo que tradicionalmente haría el médico en la consulta, ¿no? Mediante algunos criterios. También, en el segundo lugar, abordan temas de seguridad de la transfusión, ¿no? Como parte de la hemovigilancia. Después hablan de decisiones relacionadas a la transfusión y por último, dentro de la gestión del hospital con los bancos de sangre, por ejemplo, la gestión de inventarios. Cuando ya aborda el tema de número de estudios, la mayoría está relacionado a temas quirúrgicos, después a pacientes que sufren traumatismos, como probablemente accidentes, etcétera. De ahí sangrados, otras características y por último, y lo menos frecuente, temas relacionados a hemato-oncología. Acá están la cantidad de estudios agrupados por el tipo de intervención, ya sea para temas de predicción, temas relacionados a la decisión de la transfusión, seguridad, y acá están cada uno de ellos, ¿no? Si son multicéntricos o no, si la información se obtuvo de registros electrónicos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ya, obviamente, entrando al artículo, pudieran entrar a cada detalle de cada una de estas intervenciones, pero son cerca de 100. Entonces, vamos a tratar de ver cada una de ellas, los artículos relacionados a la predicción, los que están relacionados al apoyo de las decisiones de la transfusión, hemovigilancia y gestión de inventario, ¿ya? Estos son los principales hallazgos relacionados al tema. En el tema de predicción, la mayoría, como mencioné, eran temas relacionados a la cirugía. Después, de repente, temas de trauma, temas agrupados en obstetricia, hemorragia gastrointestinal, hemato-onco y otros entornos hospitalarios. La mayoría de los estudios, por ejemplo, mencionan que emplearon el machine learning, ¿no? El aprendizaje de las máquinas, para predecir la transfusión relacionada con una especialidad determinada o un procedimiento quirúrgico específico, ¿no? Y las especialidades que más tuvieron publicaciones está ortopedia, cirugía cardiovascular, cardíaca, cirugía de columna, neurocirugía, trasplante de hígado, ¿no? Y trataban de abordar la predicción en relación a un tema puntual. Cada una de estas publicaciones, obviamente, tiene conclusiones, ¿no? De acuerdo ya al interés que uno quiera buscar de la especialidad específica, que está obviamente en la referencia. No he ahondado en cada una de ellas. Ya es un tema que uno entre y vea sobre la publicación qué es lo que más le interesó al autor. Acá puse algunas publicaciones, por ejemplo, que están asociados a establecer calculadoras de riesgo. Acuérdense que hoy en día evaluar un solo test quizás sea lo que tradicionalmente hemos hecho, pero tiene más valor si nosotros agrupamos el test y establecemos scores, porque le da mayor sensibilidad, le da mayor valor predictivo a ese test. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar cáncer de próstata, existen scores de riesgo que no solamente se basan en el PSA total y en el PSA libre, sino que también entran criterios clínicos, ¿no? Donde nosotros podemos ver si el paciente tiene o no problemas o síntomas sugestivos de hiperplasia de próstata,
¿no? Como fuerza para el misionar, goteo, incontinencia, etcétera. Igual como, por ejemplo, nosotros evaluamos el riesgo cardiovascular viendo criterios clínicos y aparte algunos valores del colesterol para predecir el riesgo, si es alto o bajo, mayor o menor al 10%, pues le da un valor más puntual. Entonces, de la misma forma, algunos parámetros, hemoglobina, pruebas de coagulación o lo que fuera, pudieran asociarse específicamente asociado a otros temas de la historia clínica que permiten pues a estas calculadoras de riesgo que utilizan un lenguaje de inteligencia artificial poder obtener pues y tomar mejores decisiones. Esa es la idea, ¿no? Ya igual hay muchas publicaciones, es cuestión de entrar y tratar de encontrar alguna de ellas que más nos interese. Pero específicamente sobre el tema de predicción, hay una revisión sistemática que sí tiene un metaanálisis, ¿no? Que es un tema para que lo puedan ahondar. Por ejemplo, esta revisión que habla específicamente sobre la predicción, menciona que aún estos modelos, pues, tienen un alto riesgo de sesgo, ¿no? Y que todavía tienen algunas limitaciones metodológicas, ¿no? Así es que todavía no se recomendaría de repente. Ellos, por ejemplo, encontraron 66 estudios. Encontraron que había, pues, un sesgo alto, ¿no? Estos que son de color verde, cuando ya uno evalúa una revisión sistemática como tal, hay diferentes parámetros para ver. Y esto, por ejemplo, menciona específicamente sobre el tema de predicción, ¿ya? En relación al trauma, menciona que hay mucha literatura que trata de buscar igual puntuaciones de riesgo. Y estas puntuaciones especialmente tratan de ir desde la parte prehospitalaria, es decir, el paciente que va al hospital. Es un paciente que ya va a necesitar que lo esperemos con sangre lista, es un paciente que ya necesitará una transfusión. Entonces, ya hay publicaciones que tratan de abordar esta parte, que es la parte prehospitalaria, que el paciente está en camino, obviamente pacientes politraumatizados con hemorragia, entonces están evaluando los modelos, ¿no? ¿Por qué? Pero hay, obviamente, los desafíos más importantes en este tipo de pacientes especiales son, pues, que necesitan grandes cantidades de sangre, ¿no? Y lo otro es que necesitamos respuesta oportuna. Entonces, un tema que mencionan mucho y destacan es el tema de los falsos, las falsas alarmas, es decir, generar necesidades que al final no se van a concretar. Al respecto, y están todos cordialmente invitados, quien quiera puede visitar el banco de sangre de nuestro hospital 3 Suárez Sangamo, yo soy médico asistente ahí, ya hace mucho tiempo tenemos un protocolo de transfusión masiva que utilizamos y que está unido a un sistema de alarma. Este protocolo ya tuvo un reconocimiento, el premio Renueva en la Seguridad Social hace algunos años y obviamente hasta el día de hoy sigue funcionando de manera idónea, salvando la vida a muchos pacientes, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera puede ir un ratito al hospital y ahí con gusto la doctora Rivero, que es la jefa, con mi persona podemos enseñarle. Entonces, justo habla pues el tema de que estos protocolos de transfusión masiva requieren pues muchos recursos y a veces puede haber un desperdicio de hemocomponentes si genera una falsa alerta, ¿no? Una activación falsa del protocolo. Y justo estos modelos de predicción lo que tratan de evitar es que si son buenos modelos y están bien diseñados, evitarían probablemente este desperdicio, por decirlo así, ¿no? La capacidad de predecir necesidades de transfusión, llegando al hospital, respalda pues las decisiones y garantizar productos disponibles hasta su llegada, ¿no? Predecir pues la transfusión, predecir el número de unidades, se investiga mucho ese tema, inclusive si va a necesitar pues que se active el protocolo o un número determinado de hemocomponentes, ¿ya? Entonces ya hay varios estudios que están en este camino. Cuando ya aborda el tema de hemorragia, especialmente obstétrica, en obstetricia, hemorragia gastrointestinal o hematooncológica, pues habla que hay una gran demanda de componentes, ¿no? Y la mortalidad asociada a estos temas, pues es importante intervenir, ¿no? El tema es que a veces estos entornos, dice, puede estar subrepresentado para este estudio y no tienen una validación idónea, ¿no? Los estudios que se han realizado. Hay pocos, en realidad, 5 de 54, ¿no? Sin embargo, hay que entender pues que la mortalidad materna, a pesar que ha tenido una mejora en los últimos años, sigue siendo un problema en el país, ¿no? Igual la hemorragia gastrointestinal, ¿no? Hay beneficio, digamos, si uno puede utilizar estos datos para hacer intervenciones
en este tipo, ¿no? Sin embargo, una gran limitación, igual menciona el artículo o esta revisión, son los datos, ¿no? Probablemente esto podría ser un tema importante para generar en los casos que hay pocas publicaciones, lo ideal de repente es abordarlas y tratar de implementar investigaciones que ayuden a ese objetivo para así tener mayor evidencia. Y específicamente ya cuando habla de otros entornos hospitalarios se enfoca más en el tema de UCI, ¿no? Pero ya no solamente el tema de paquetes globulares, sino también de otros componentes, como el tema de plaquetas y plasma, y habla de limitaciones de repente para conocer los valores de hemoglobina en este tipo de pacientes. Y bueno, trata de implementarse también algunos estudios en este tipo de pacientes. Sobre las decisiones, que es el segundo punto, ¿no? Para transfundir, este tipo de Machine Learning también identifica el caso de generar transfusiones inapropiadas, ¿no? Cuando ustedes de repente en su banco de sangre generan auditorías para ver el correcto uso de los hemocomponentes celulares o acelulares, probablemente se dan con la sorpresa que muchas de estas indicaciones no son adecuadas, ¿no? A veces se generan de manera incorrecta, no están a veces muy bien sustentadas, ¿no? Y hay que evitar pues la sobretransfusión, el riesgo de generar una sobrecarga de hierro en estos pacientes. Entonces, estudios que tratan de gestionar la demanda de los hemocomponentes también se han desarrollado con inteligencia artificial. Por ejemplo, en un estudio estimaba el efecto causal de la transfusión de plasma preoperatoria sobre el sangrado perioperatorio en resultados que tenían un NR alto, por ejemplo, ¿no? Tratar de ver si realmente ese paciente iba a necesitar o no, de acuerdo a su INR y otras variables probablemente, cuando uno evalúa de los riesgos, si este paciente pues iba a necesitar igual con valores de plaquetas, si iba a necesitar este tipo de hemocomponentes en el análisis. Entonces, son intervenciones interesantes que podríamos evaluar. Desde la perspectiva de seguridad de las transfusiones, básicamente se refiere a la hemovigilancia, y ellos mencionan que pues hay varios estudios que se aplican para mejorar la capacidad de detectar y predecir reacciones transfusionales o eventos transfusionales adversos, ¿ya? O sea, hay estudios que tienen potencial en determinar este tipo de eventos que se pueden realizar en la transfusión. Los nuevos métodos, sin embargo, pues han demostrado que los médicos a veces no informan lo suficiente, ¿no? En el Perú el tema de la transfusión, entendemos que es un acto médico, pero realmente está el médico sentado al costado del paciente al momento que se genera la transfusión. ¿Quién es el que está al costado del paciente cuando están transfundiéndolo? ¿No? Entonces, se pueden estar generando muchos subregistros. ¿Quiénes están monitorizando las reacciones transfusionales en los pacientes? ¿Cuántos pacientes realmente se pueden estar muriendo por alguna reacción transfusional y que pasa lamentablemente subregistrado o no es considerado como tal, más aún si son pacientes con comorbilidades y están de repente en áreas como UCI o o unidades de cuidado intermedio, ¿no? Entonces hay autores que tratan inclusive de incluir algunos biomarcadores como parte de esta evaluación para tratar de predecir de manera correcta si este paciente puede o no estar teniendo algún tipo de reacción. Inclusive hay estudios puntuales sobre el tema de los TRALI, ¿no? O también en los casos de exsanguíneo transfusión por hiperbilirrubinemia. Hay estudios que han abordado estos temas puntualmente y tratan de establecer, pues, algunas herramientas o algunos modelos de Machine Learning para este fin. Acá, por ejemplo, me pareció este tema muy interesante. Hay varios, van a encontrar muchas publicaciones que tratan de ver cómo está ese glóbulo rojo antes de ser utilizado dentro de las bolsas, ¿no? En este caso se establecen, pues, estudios mediante citometría de flujo, se establecen algunas características que pudieran ser consideradas para que este hematíe no tenga una calidad suficiente, ¿no? Y de repente, con el tiempo, ese modelo madura, de acuerdo al tiempo de almacenamiento, uno pueda predecir cambios fenotípicos, obviamente, que pudieran pues, generar un uso adecuado de un hemocomponente. Entonces, en este estudio, en especial, tratan de ver cómo una evaluación visual que genere el humano de manera subjetiva, vamos a decirlo, donde ve algunos cambios morfológicos biomédicamente,
podría ser más importante verlos mediante metodologías de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Este estudio, bien interesante, podrían verlo, también está Open Access y leerlo en detalle, ¿no? Esto ya se está haciendo. Y la disponibilidad pues, de una historia clínica electrónica también es importante, ¿no? ¿Cuánto puede acceder el banco de sangre a una historia clínica electrónica? Ese es un tema también crucial para tratar de abordar el tema y cerrar la brecha de hacer estudios de inteligencia artificial. En sus bancos de sangre tienen la información manual, tienen la información automatizada, está en sus registros electrónicos. Hay información que puedan ustedes utilizar para poder mejorar de repente algunos procesos de este tipo. Aquí, por ejemplo, en base a la información que puedan adquirir, hay hospitales que tratan de pronosticar pues la demanda, ¿no? De acuerdo a lo que tradicionalmente se pide y puede gestionar pues el pedido, en este caso el laboratorio principal, de acuerdo a las tendencias, ¿no? De acuerdo a patrones históricos, ¿ya? Por ejemplo, en un hospital canadiense, este artículo sí no se pudo, pueden de repente pedirlo, yo no pude descargarlo. Trataba de ver cómo se redujo pues el desperdicio de paquetes globulares y temas de almacenamiento, al final cuando se implementaron estrategias de machine learning, ¿no? Entonces se desarrollan pues algoritmos importantes, al final la idea es reducir de forma significativa en los niveles de inventario diario y en las tasas de obsolescencia de glóbulos rojos. Entonces también en esta etapa de gestión del inventario puede ser de mucha utilidad. Esos aspectos en líneas generales es lo que aborda esa revisión. También he encontrado algunas otras revisiones sistemáticas relacionadas a la hemorragia puntual, a traumatismos específicos, a patologías específicas, pero ya es un tema que cada uno de acuerdo a, digamos, a lo que quiera buscar, de acuerdo a lo que su banco de sangre puede ofrecer, de acuerdo al perfil de la demanda de sus bancos de sangre, pues uno podría ir de repente buscar información específica y querer implementar algunas de estos temas. Como todo nuevo tiene muchas limitaciones, ¿no? Que tienen que ir mejorando. Un tema es siempre evaluar que somos seres humanos y hay una complejidad fisiopatológica, ¿no? Realizar validaciones, por ejemplo, analíticas y verificar la eficacia clínica es un tema importante. Al final seguimos siendo humanos. Puede haber siempre un espacio, una incertidumbre, ¿no? Importante de que se pudiera generar un daño si no se hace un uso adecuado. Imagínense una mala predicción, imagínense pues una indicación incorrecta, una omisión, etcétera. Entonces, a pesar de que puede haber mucha tecnología atrás, puede haber mucha inversión en la madurez del modelo, siempre hay que tener presente el tema, ¿no? La interpretabilidad de la inteligencia artificial pudiera aún seguir siendo un tema enigmático y heterogéneo. Por eso es importante entender que al final de todo, siempre el humano tendría que acompañar ese tema, ¿no? Ahora, hay temas pues regulatorios, ¿no? El Perú está avanzando un poco en fortalecer la tecnología digital como país. Ya hay varios proyectos que tratan de fortalecer, al menos integrar los sistemas de salud de manera digital, pero eso va a tomar todavía un tiempo, a pesar de políticas de gestión de la modernización pública, siguen siendo pues muchas barreras todavía presentes en este sentido. El Perú tiene que ir ahondando. Hace poco estaban compartiendo un proyecto de ley para opinión, no sé cuántos habrán entrado a opinar. Es un tema importante. En el caso de Estados Unidos ya estableció, por ejemplo, a nivel de la FDA, algunos temas relacionados a la implementación pues, de algunos software que se puedan utilizar para este fin, buscando pues, minimizar su sesgo y tratar de hacerlos robustos, ¿no? Tratar de que sean pues software que realmente den lo que nosotros esperamos de ellos, a pesar de la tecnología. Y en relación a hacia dónde vamos, definitivamente tenemos que entender que la patología computacional, la bioinformática, la medicina informática, ya es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Es parte de lo que los profesionales en las UPCC de patología clínica del Perú y Latinoamérica tienen que entender que ya debe ser parte de sus habilidades duras. Yo creo que la mayoría, si hay residentes, tendrían que visionar, comenzar a introducir todo este campo de la patología computacional, ¿no? Que se va a necesitar mucho en el futuro.
ya estamos migrando a patologías, a metodologías complejas en los laboratorios clínicos, y eso también va a pasar en los bancos de sangre. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. De la misma forma, la inteligencia artificial, ya sea a través del machine learning, pues va a influir de forma drástica en la forma como se analizan los datos, ¿no? Y al final cómo se van a tomar decisiones dentro de la atención sanitaria, de la gestión clínica, ¿no? De la misma forma, estos modelos que se van a ir estructurando necesitan pues ser bien diseñados, estar constantemente evaluándolos, garantizar la calidad de la información que se le ingresa, y necesitan pues una supervisión rigurosa, ¿no? Para tratar de que garanticemos pues la calidad, la forma como nosotros lo vamos a usar, y con el objetivo principal de no causar daño al paciente, porque lo que queremos es justo tratar de salvaguardar nuestra intervención clínica a favor del paciente. Entonces, para tratar de concluir, hay muchos estudios que se están dando a nivel mundial en relación a la inteligencia artificial, probablemente muchos en países desarrollados, algunas experiencias en países de medianos y bajos ingresos, ¿no? El tema de la data y la calidad de ella es fundamental. El tema cómo establecer los modelos para su implementación va a ser importante, cómo se diseña, si son datos abiertos, datos cerrados, cómo se transparenta la información y al final los resultados, ¿no? Y cómo se va a poder obtener, pues, en el caso de esta revisión sistemática, la mejor predicción, el mejor uso, el mejor almacenamiento, con, obviamente, ganancia del paciente, ¿no? La investigación, pues, en medicina transfusional se está expandiendo de forma rápida. Hay muchas aplicaciones interesantes en ese sentido, pero necesitamos, obviamente, una revisión destacada, dice, de los desafíos claros, ¿no? Como la transparencia de la información, interpretabilidad, que es un tema crucial, y cómo nosotros podemos generalizar estos hallazgos en la parte clínica. Muchos de estos estudios fueron unicéntricos, no fueron multicéntricos, y no tuvieron de repente validación e implementación prospectiva, ¿no? Igual, los autores de esa revisión tratan de enfatizar la importancia de interpretar esta evidencia, ¿no? Y que los modelos pues, puedan generar un mayor rendimiento en el caso de que puedan ser replicables en otra institución, bajo algunas otras variables, bajo otra información que nosotros queramos obtener. Al final, se pueden generar cambios importantes de lo que tradicionalmente usamos como indicadores importantes dentro de nuestra gestión para tener un desempeño correcto, ¿no? Entonces, el modelo y la construcción es fundamental. Entonces, al final vamos a tener, pues, si va a haber una predicción de la transfusión por inteligencia artificial o de repente una continuidad de la decisión de la transfusión por el médico tratante, ¿no? En algún momento se llegará a tener este binomio de acuerdo a cómo vaya escalando la evidencia científica en este sentido. Entonces hay como dije, hay un crecimiento de literatura, hay un entusiasmo, ¿no? Obviamente, hacia aplicar estas nuevas herramientas en el campo de la medicina transfusional, pero todavía hay limitaciones que tenemos que entender y que tenemos que abordar, como la calidad, el acceso, los datos, su cumplimiento y cómo estos al final van a ser, obviamente, utilizados en la gestión. Muy bien, eso es básicamente lo que les he querido traer, pero no quería terminar esta presentación sin invitarlos de forma cordial a todos ustedes, como presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica y de la Asociación Latinoamericana. Este mes de octubre en el Perú se va a desarrollar nuestro Congreso Latinoamericano. Tendremos una presencia de muchos países de la región, Brasil, México, Uruguay, Chile, Ecuador. En realidad es una fiesta y es del 9 al 12 de octubre, y espero con gratitud y toda la junta de la sociedad que puedan participar de este gran evento académico. Aquí le doy el link.
Muy bien, muchísimas gracias por permitirme hablar sobre este tema, así es que quedo al auditorio para las consultas del caso. Muy agradecido, doctor Figueroa. Ha sido una charla sumamente clara. Creo que nos ha introducido en el tema de la inteligencia artificial de una manera bastante didáctica. Este es un tema que para nosotros, los que ya tenemos algunos años, la computación no nos es muy familiar. Sin embargo, entiendo que las generaciones que nos sigan van a tener que trabajar con estos sistemas, apoyándose y amparándose en estos sistemas. Haciendo una suerte de interpretación de alguna de las cosas que he escuchado, me doy cuenta de que la tecnología ha permitido que los computadores actualmente tengan una gran capacidad de almacenamiento de datos. Antes el almacenamiento era chiquito, ahora el almacenamiento de datos es muy importante y por lo tanto los bancos de datos pueden ser muy importantes. A esto se le asocia el desarrollo de los analizadores de imágenes. Entonces yo puedo tener un grupo enorme de imágenes guardadas a las que puedo ir incorporándolas con cada nuevo caso que se presente. Y la otra cosa que es muy destacada también es que todo esto depende de la velocidad de los procesadores. Entonces, capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento y almacenamiento de imágenes o de información en términos generales hacen que nosotros le estemos dando una característica a la computadora que es llenarla de experiencia. La computadora va a ser una máquina que va a poder tener experiencias y va a poder acumular más experiencias en la medida en que nosotros le pongamos más datos. Esto significa que ella va a tener muchos más elementos de disquisición al momento de sugerir una actitud terapéutica o una actitud respecto de si poner sangre, no poner sangre, porque probablemente se dé cuenta que ese número mágico 7 de hemoglobina para las personas que uno decide que tengan una transfusión o no, no es tan valedero como algunos otros elementos que combinados, como por ejemplo las funciones vitales del paciente, el color de la piel, en fin, que sumados al número de gramos de hemoglobina nos van a dar un mejor parámetro para decidir si es que se debe transfundir o no. Creo que la charla que hemos escuchado es de extrema importancia para los jóvenes, para las personas que van a utilizar estos sistemas y no me queda más que nuevamente agradecer al doctor Luis Figueroa. Él se convierte a pasos agigantados en un maestro en este tema y creo que debe continuar haciéndolo y se da la brillante oportunidad del Congreso que organiza nuestra sociedad amiga, la Sociedad Peruana de Patología Clínica, a quien me une efectivamente haber estado en su grupo directivo alguna vez hace bastantes años. Lucho, muchas gracias por la charla. Dejo al auditorium en libertad para que puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias, Enya. ¿Preguntas? ¿O es que la charla ha sido suficientemente clara como para no dejar dudas? Creo que a medida que vayan pensando en todo lo que hemos escuchado, a medida que tengan la oportunidad de revisar los artículos que nos ha presentado el doctor Figueroa, entonces ahí les van a nacer bastantes dudas y probablemente tengan ganas de hacerle una visita al doctor Figueroa en su banco de sangre para que nos muestre
ese sistema de alerta que tienen para el manejo de las hemorragias masivas, que me ha parecido, creo que yo voy a ser uno de tus visitantes iniciales a Claro, esta encantado, encantado. Sí, en el invitación. hospital Angamos, Suárez. tengo Angamos, el Hospital 3 Suárez Angamos de la Seguridad Social, ya estoy desde el año 2007 y lentamente, de forma sostenida, se han ido haciendo algunos cambios en beneficio de la gestión clínica, ¿no? Laboratorio no es un actor pasivo, ahí siempre ha sido propositivo. Hoy está a cargo la doctora Katia Rivero y bueno, todo el equipo de colegas, patólogos clínicos, tecnólogos, hay una bióloga, técnicos. Tratamos de sacar adelante este tema, ¿no? Y el banco de sangre, pues, con este sistema de alarma, ¿no? Y un protocolo de transfusión masiva, pues, ha tenido resultados muy lindos en este tiempo, ¿no? Eh, ya, pues, en realidad tenemos ya todo bien organizado, se ha actualizado inclusive una nueva versión del protocolo, porque siempre hay directivas que tratan de actualizarse, especialmente, por ejemplo, para el tema de la hemorragia materna. Entonces, igual, están cordialmente invitados. Un banco de sangre chiquito, pero poderoso. Si no hay preguntas, eh, nuevamente ha sido un privilegio tenerte entre nosotros, profesor Figueroa, y seguramente vamos a contar con tu presencia en alguna otra actividad en algún momento. No tengas la menor duda de que conoces un tema que es muy importante transmitir, sobre todo a los jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Mariela y bueno, un saludo cordial de parte de todos los asociados de la Sociedad Peruana de Patología y los espero pues que participen ahora en el mes de octubre en nuestro Congreso Latinoamericano. Un gusto, Enia.